Gente, hola, buenas noches. Bueno, de día cuando estaba grabando, pero muy contento, agradecido con Dios, porque podemos una semana más reunirnos para seguir hablando sobre la persona del Espíritu Santo. Yo me siento muy contento, estoy súper emocionado por esta experiencia que estamos teniendo, ¿verdad? De poder compartir y aprender más de Dios de una manera diferente. La semana pasada estuvimos hablando de la palabra de sabiduría, ¿recuerdan? Pues hoy vamos a hablar de la palabra de ciencia o conocimiento, que es otro de los dones del Espíritu Santo que están debidamente identificados por el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Y ahora quiero que oremos para pedir al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría. Dios, gracias por esta oportunidad, por este tiempo, por poder entrar una semana más en este estudio. Gracias por todos los que han estado fieles, por los que se están sumando, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, nos ministre, nos revele y que podamos, Señor, entender este don y ponerlo, perdón, si somos llenos de él, poder ponerlo por obra en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Disculpen que me dio algo de tos. Importantísimo que para nosotros poder disfrutar o poder ser llenos de este don, que recordemos claramente que es un regalo, no lo recibimos por nuestras capacidades, no lo recibimos por nuestros talentos, es un regalo que el Espíritu Santo lo reparte a quien quiere, como quiere. El don de palabra de ciencia o palabra de conocimiento tiene que venir siempre, o generalmente va a llegar en hombres, en mujeres que tienen un conocimiento de Dios, hombres que se esfuerzan por conocer de Dios. Entonces, un primer paso para ver si yo pudiera ser candidato para recibir ese don del Espíritu Santo, aunque ese don, vuelvo y repito, ningún don va a depender de nuestro mucho esfuerzo, de nuestro mucho talento, de lo mucho que hagamos, sino de el regalo que nos da el Padre. Pero recordemos algo y lo que leíamos: si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan? Entonces, entender que este es uno de los dones que sigue operando hoy en día en la iglesia. Y dice Primera de Corintios capítulo 2, verso 16: ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Esto que quiero decirte es que esta capacidad de conocer los pensamientos del Señor no la tiene ningún ser humano. El único que es capaz de conocer los pensamientos de Dios es Dios. Y recordemos que el Espíritu Santo es, y la persona del Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y por eso es que decimos que la palabra de ciencia, la palabra de conocimiento, es una revelación sobrenatural de hechos pasados, presentes o futuros, sin ningún tipo de intervención de la mente natural. Ahora, esto no tiene que ver como entrar en un trance, mente en blanco, no, no, porque el Señor también condena estas prácticas en su palabra, sino que te estoy hablando que no va a depender de tu conocimiento previo, no va a depender de tu talento previo, de tu habilidad previa, este don. Ahora, este don es utilizado para proteger a los cristianos, para indicarles cómo orar de manera eficiente, de manera eficaz, y para mostrarle la forma de cómo ayudar a otros. Al igual que en el don de palabra de sabiduría que vimos la semana pasada, vamos a clasificar el conocimiento en 4 tipos. Y van a ser los mismos tipos con los que clasificamos la palabra de sabiduría que vimos. Estos dos dones, palabra de sabiduría y palabra de ciencia, conocimiento, están muy ligados el uno al otro. Entonces, y guardan mucha relación. Así que vamos a ver en esta mañana, en esta noche, perdón, la palabra de conocimiento o de ciencia, y vamos a ver los 4 tipos de palabra de, o los 4 tipos de conocimiento que existen, perdón. En primer lugar, como lo vimos la semana pasada, tenemos el conocimiento natural. Ese conocimiento natural es aquel que viene producto de las herramientas de las cuales nos vamos dotando desde el momento que nacemos, y esos conocimientos que se van dando. Ahora, recordemos, y creo que somos todos los que estamos aquí conscientes de que estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo esos tiempos de lo que en la Biblia se profetiza, que son los que anteceden el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y
Dios a través del profeta Daniel hace siglos nos mostró o nos habló de la realidad que nosotros estamos viviendo hoy, algo que iba a ocurrir en los últimos tiempos. Vayamos a Daniel capítulo 12, versículo 4. Daniel 12, 4, y leemos lo que el Señor nos dice allí. Le dice, pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía, sella el libro hasta el tiempo del fin. Y dice, escucha esto, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Hoy en día estamos viviendo en una autopista de Fórmula 1 del conocimiento o de la ciencia. Resulta impresionante observar cómo cada día la tecnología es desplazada por algo novedoso, cómo hoy tenemos algo que hace un impacto, hace un boom y decimos ya no se puede inventar más nada, y a los meses surge un nuevo invento con mejores capacidades que demuestra una mayor manifestación del conocimiento natural, cómo la ciencia ha ido avanzando. Hace un tiempo atrás era el boom la robótica, estamos hablando sobre la robótica y sobre todos estos inventos, sobre toda esta tecnología novedosa. Creo que el celular que todos tenemos nosotros es un vivo ejemplo y una de las más claras evidencias que está a nuestro alcance de ver cómo la tecnología ha podido avanzar a donde nos encontramos el día de hoy. Por ejemplo, todo este estudio bíblico que hemos estado nosotros viendo, hoy es la 9ª sesión grabada de este estudio bíblico, y todo este estudio bíblico yo lo he grabado desde mi teléfono celular. Hace unos años atrás jamás hubiéramos podido concebir en nuestra mente que un pequeño equipo tecnológico como lo es un celular podría tener un video de alta resolución, de alta calidad, de calidad tal vez cinematográfica. Hace unos años no hubiera pasado eso por nuestra mente. Sin embargo, la palabra de Dios, y hace mucho tiempo el Señor dijo que en los últimos tiempos Él iba a permitir que la ciencia aumentara. Porque entendamos algo, eso es parte del conocimiento natural. Todos los avances tecnológicos de ninguna forma es por un don sobrenatural, sino es que Dios dijo, voy a permitir que la ciencia aumente, que la ciencia avance. Mire, incluso esa capacidad está superando a la mente del ser humano. Y hoy hemos dado paso a cerebros electrónicos o la conocida inteligencia artificial, que ha hecho recular incluso a sus propios creadores. Como nosotros sabemos, la inteligencia artificial, aquellos que muchos de los que trabajaron en la creación de lo que se conoce hoy en día como la inteligencia artificial o AI, ¿verdad? Se han retirado, han reculado, han dicho que no imaginaban que se iba a crear un ente tan poderoso que incluso pudiera llegar a mañana no poder ser controlado por el hombre. Y hay quienes han detenido estos estudios por lo peligroso que han considerado ellos que puede ser que incluso ha sobrepasado su capacidad. Todo este avance en la ciencia y tecnología, como he dicho, ya habían sido profetizados tiempo atrás. Ahora, el desarrollo vertiginoso del conocimiento ha llevado a muchos a dar paso al orgullo. Y esta condición de que el conocimiento de nuestra mente, de nuestra capacidad, de nuestro intelecto, de lo que podemos hacer, de lo mucho que podemos hacer con tan poco, ha hecho que muchos se llenen de orgullo y que muchos no reconozcan a Dios y que no reconozcan al Señor y no reconozcan la capacidad del creador de todas las cosas. Entonces, el conocimiento en principio no es malo, pero si no es dirigido y no es sometido a la obediencia de Cristo por medio del Espíritu Santo, puede ser una bomba de tiempo que puede tener letales conclusiones o resultados. El segundo de ellos, segundo tipo de conocimiento, el conocimiento sobrenatural producto de este mundo caído. Esto no es otra cosa que el intento del hombre de obtener información por medios sobrenaturales que no son los del Espíritu Santo. Aquí incluimos lo oculto, lo psíquico, las investigaciones metafísicas,
Estas han sido herramientas de engaño que Satanás ha venido utilizando y que ha logrado enredar, embaucar a un gran número de personas en la actualidad. Experiencias sobrenaturales por medio del uso de drogas, de fenómenos psíquicos, regresiones, hipnosis, solamente por mencionar alguna de ellas. Hoy en día, si nosotros vamos a una librería, vamos a encontrar estanterías completas, saturadas de libros con ese tipo de temáticas, sobre lo psíquico, sobre la metafísica, sobre el ocultismo. Personas cada vez más personas inmersas en este mundo por medio del cual, ojo con esto, gente, se abren puertas que pueden traer ataduras, que pueden traer maldiciones, que pueden traer condenación a tu vida. Consejo: no toques ese área, no abras esa puerta en tu vida, no toques ese botón, porque las consecuencias pueden ser desastrosas. El conocimiento así adquirido está fuera de los límites permitidos por Dios y siempre, escúcheme bien, siempre su consecuencia va a ser muerte. Si no hay arrepentimiento, va a ser muerte. Entonces, aléjate, no tengas ningún tipo de convenio ni acercamiento con este tipo de prácticas del conocimiento que vienen producto de una naturaleza caída. Recuerda que Satanás es engañador por naturaleza y su plan es matar, hurtar y destruir. Tercer tipo de conocimiento, el verdadero conocimiento intelectual. Este es el que viene producto de una relación íntima con Dios y trae como consecuencia y viene como consecuencia de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. No solamente por medio del sello del Espíritu Santo, sino de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo pone en nosotros la necesidad de conocer a Dios, quien es la fuente de todo conocimiento y verdad. Mira lo que dice Juan 17:3. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Repito este pasaje porque es un pasaje que debes anclarlo en tu corazón, que debes fijarlo en tu mente y debes tenerlo siempre presente. Dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro mayor esfuerzo debe estar por conocer a Dios, por conocer a Cristo. Dice, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Y mira lo que dice en ese mismo orden, Proverbios capítulo 2, versículo 6. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. Lo leo nuevamente. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, adquirimos en la medida en que nos relacionamos con el Señor la capacidad de aprender cosas nuevas, ser más eficientes y efectivos en lo que hacemos. Es parte del resultado de una vida llena del Espíritu Santo. Y ojo con esto. Hay veces que circunscribimos esta declaración y esta realidad de que Dios nos da, abre nuestra mente, renueva nuestras neuronas, las revoluciona, nos da la capacidad de ser más efectivos y eficaces, asertivos en lo que hacemos, y lo circunscribimos solamente al trabajo de la iglesia, en que si canto, canto mejor, en que si predico lo voy a hacer un poco mejor. No, de ninguna forma, sino que cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo amplía tu mente, renueva tu pensamiento y te da la capacidad de que tú puedas aprender cosas nuevas, de que tú puedas perfeccionarte en lo que haces, en tu trabajo, que puedas tener nuevas ideas creativas para emprender negocios, para que las cosas que estás haciendo puedas hacerlas más fácilmente, puedan ser más provechosos. Mira lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. ¿Ve lo que dice aquí?
Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud, para vivir una vida de excelencia, para vivir una vida buena, para que lo que emprendamos sea bendecido, para que lo que emprendamos sea prosperado. El Espíritu Santo amplía nuestro conocimiento para que aprendamos cosas nuevas. ¿A qué poder se refiere cuando dice mediante su divino poder? ¿A qué poder se refiere? Se refiere al poder que viene a nosotros cuando somos llenos del Espíritu Santo. Recuerdan Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, en la medida que conocemos a Dios, el Señor nos da todo lo que necesitamos, entre ellos el conocimiento para vivir una vida de rectitud. Mira, ese conocimiento que nos capacita para hacer la obra del Señor. Recuerden lo que dice el Señor en Juan cuando dice, mira, el Espíritu Santo, el que les va a enseñar todas las cosas. Dice todas las cosas. En cada área de tu vida, el Espíritu Santo tiene la capacidad de ser el maestro que te enseñe y te enseñe bien. No que te enseñe ahí mediocremente, no, que te enseñe bien. Un buen maestro que enseña bien, mas nunca olvidamos lo que nos enseñó. El cuarto tipo de conocimiento es precisamente el que vamos a ver, el que nos interesa, que es el don de palabra de ciencia o conocimiento. Quiero poner algunas cosas claras sobre lo que no es el don de palabra de ciencia o palabra de conocimiento. No es un fenómeno psíquico, no es percepción extrasensorial, tal como la telepatía. ¿Qué es la telepatía? La telepatía es la presunta habilidad de leer las mentes. Tampoco como la clarividencia. ¿Y qué es la clarividencia en el mundo? Para el mundo, ¿qué es la clarividencia? Es la presunta habilidad de conocer el futuro, que sabemos que tanto la telepatía como la clarividencia no es otra cosa más que operación diabólica en la vida de una persona. En ninguna forma es un don de Dios, en ninguna forma es una manifestación del don de Dios. Y estas prácticas, dicho sea de paso, están terminantemente prohibidas en la palabra de Dios. Mira lo que dice el libro de Primera de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14, hablando del rey Saúl, un hombre que fue ungido por Dios para que fuera rey sobre Israel, que fue separado por Dios y que escogió, prefirió esas prácticas que en nada agradan a Dios y que tuvo nefastas consecuencias sobre su vida. Mira lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14. De manera que Saúl murió porque fue infiel al Señor. No obedeció el mandato del Señor e incluso consultó a una medium en lugar de buscar la dirección del Señor. Así que el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David, hijo de Isaí. Wow. Ahora, ¿qué ley o precepto de la palabra desobedeció Saúl, que trajo como consecuencia su muerte? ¿Qué ley desobedeció? Lo que dice Deuteronomio 18, versículos 9 al 12. Quiero ir allá para que lo podamos leer. Dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Esta fue la ley que Dios dio en Deuteronomio, que se la dio a Moisés y a todo el pueblo de Israel, y que esta ley fue pasando de generación en generación hasta llegar al conocimiento de Saúl. Dice, por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezclen brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron estas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Ninguna de esas prácticas detestables por Dios tienen que ver con el don de palabra de ciencia o conocimiento. El don de palabra de conocimiento, palabra de ciencia, no es una habilidad humana, sino que es puro don de Dios. Y debemos tener mucho cuidado en estar en íntima comunión con el Señor para operar bajo este don.
porque hay una delgada línea y podemos caer en aquellas prácticas que hemos leído que el Señor aborrece. Entonces, el don de ciencia o conocimiento consiste en recibir esa información de manera sobrenatural. Por ejemplo, estar en un sitio, llegaste a un restaurante y de pronto el Espíritu Santo te hace conocer algo específico de la mesera que te está atendiendo. Te hace entender, por ejemplo, que ella cuando salió, antes de salir de casa hoy, su hijo se cayó y se hizo una raspada. Y lo tuvieron que llevar al hospital. Ella tuvo que salir a trabajar porque no tenía más permiso y la llamaron para decirle que su hijo tenía una fractura. Y Dios te pone que le des una palabra a esa persona de que tranquila, porque su hijo está bien, su hijo no va a quedar mal y que Dios tiene cuidado de él. Y tú de pronto no llegaste, nunca viste esa cajera, no la conoces, no sabes nada, y de pronto incluso el Señor va más específicamente y te revela el nombre de esa persona. Y tú vienes y tú le dices, Margarita, usted se llama Margarita, ¿verdad? Se queda asombrada y dice, sí. Mira, yo soy cristiano, yo he sentido de parte de Dios. El Señor me mostró que esta mañana, antes de que tú salieras para acá, tu hijo se cayó, se raspó, tú no pudiste quedarte con él para acompañarlo al médico. Y lo llevaron al médico y hace un momento te llamaron para decirte que tu hijo tenía una fractura. Pero el Señor te dice que estés tranquila porque esa fractura el Señor le está sanando en este momento y tu hijo va a regresar a casa sano. ¡Wow! Esto impacta la vida de esta mujer y eso es una puerta abierta para que tú le puedas compartir del Señor y ella acepta a Jesús como su Señor y su Salvador. Tremendo. Tú no tienes que conocer más ni saber más nada respecto a eso y es algo sobrenatural. Una vez, y voy a poner un ejemplo de aquí, del grupo, de una de nuestras líderes. Una vez teníamos un ayuno un sábado en la iglesia. Estábamos orando y yo sentí de parte de Dios empezar a orar por las personas. Y de pronto yo cuando voy a orar por María Teresa, que es una de nuestras líderes, es más líder de un grupo de conexión. Y cuando el Señor me pone a orar por María Teresa, el Señor me trae y me muestra un episodio en el que María Teresa había estado una noche antes, había estado con sus hijos en la casa y que estaban ella y sus dos hijos y estaban jugando y estaba Eduardito, creo que todos los que estamos aquí o la mayoría de los que estamos aquí conocemos a Eduardo, y estaba Eduardito haciendo una serie de payasadas, estaba sin camisa y estaba haciendo reír a su hermana y estaba haciendo reír a su mamá. Y yo en ese momento el Espíritu Santo me trajo esta imagen tan clara de algo que había ocurrido, pero esto el Señor, y yo se lo relaté tal y como era. Yo no tenía idea de nada y simple y sencillamente yo vi como María T empezó a llorar y a llorar y a llorar y luego de esto el Señor me dio una palabra específica sobre una situación que ella estaba pasando y luego ella testificaba de esto. Eso es operar bajo el don de palabra de conocimiento o palabra de ciencia. Me explico, eso no es andar por ahí haciéndolo a lo loco, sino que fue un momento específico en que el Espíritu Santo quiso mostrarme algo, quiso revelarme algo para que yo se lo pudiera transmitir a ella y para que ella pudiera tener la seguridad de que no había forma de que nadie conociera de este evento o conociera de esta situación y por ende la palabra que iba a recibir, ella tuviese la seguridad de que venía de parte del Señor. Entonces, esto debemos tenerlo claro. Porque los dones del Espíritu Santo, y esto podrá sonar redundante, pero los dones del Espíritu Santo provienen del Espíritu Santo. No provienen del alma, no provienen de nuestro espíritu, no provienen de nuestro sentido, de nuestro sentido físico, sino que provienen única y exclusivamente del Espíritu Santo. Quiero terminar esta sesión dando algunos ejemplos bíblicos para que luego tú lo puedas buscar y lo puedas revisar, de algunos ejemplos de cuando operó en la palabra, en la Biblia, la palabra de ciencia o conocimiento. Voy a empezar con Samuel, cuando unge a David. Cuando Samuel unge a David cuando Samuel unge a Saúl como rey, cuando se encuentra con él, que lo estaba buscando, David, a Saúl se le habían perdido unas asnas, se le habían perdido unos burros, lo estaba buscando y le hablaron de que había un profeta, que en la Biblia se le conoce también como vidente, que había un profeta y él quiso ir donde el vidente para que el vidente le pudiera decir si sabía dónde estaban las asnas.
y ya Dios le había hablado a Samuel que iba a venir un hombre para que fuera ungido, para que dirigiera y liderara a Israel. Iba a ser el primer rey que iba a tener Israel. Y cuando viene Saúl donde él y le pregunta, se encuentra con Samuel y le pregunta si sabía dónde quedaba la casa del vidente, le dice, yo soy el vidente. Y en ese momento él le revela a Saúl que sus asnas que estaba buscando y que tenía 3 días estarla buscando estaban bien y estaban a salvo y que no se preocuparan. Ahí hubo una palabra de conocimiento que vino de parte del Señor. Samuel no sabía nada sobre las asnas perdidas, pero el Señor se lo pone de una manera sobrenatural para que pudiera captar la atención de Saúl y luego cumplir con la asignación de ungirlo como rey. Otro ejemplo es el caso del profeta Natán, cuando este profeta era un profeta de Dios y este hombre es enviado por Dios a donde David. Porque como todos nosotros sabemos, David comete un error terrible y es que David se acuesta con la mujer de uno de sus soldados, ¿verdad? De Urías. Y no solamente con esto, sino que luego comete homicidio. Y eso nadie lo sabía, él lo tenía en silencio y no lo confesó. Y Dios le envía al profeta Natán y el profeta Natán saca a la luz, le cuenta a él algo que no tenía forma humana de que Natán conociera y era el pecado que él había venido ocultando. ¿Y esto para qué fue? Para que David se arrepintiese de su pecado y se volviese a Dios. Por supuesto que hubo una consecuencia, pero eso no es el tema de importancia en lo que estamos tratando en este momento, sino es cómo Dios le reveló a Natán este evento pasado, esto que había ocurrido. El otro caso es el caso que encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, cuando Ananías y Zafira venden una propiedad que tenían, ¿verdad? Se quedan con parte del dinero y quieren llegar a engañar a Dios como si estuvieran entregando todo. El apóstol Pedro no tenía forma de saber nada de esto, pero cuando ellos cuando se presentan Ananías delante de Dios a presentar supuestamente esta ofrenda, Dios le revela lo que había pasado a Pedro y Pedro le dice, ¿por qué has tentado al Espíritu Santo? Eso era tu propiedad, te podías haber quedado con tu dinero, no tenías por qué traerlo, pero has engañado al Espíritu Santo y en ese momento cae muerto Ananías delante de la presencia de Dios por haber querido engañar. Entonces es bien tremendo. Jesús, yo creo que en la Biblia cuando tú lees los evangelios te encuentras a Jesús en innumerables ocasiones usando palabra de conocimiento cuando lo vemos a él, o palabra de ciencia cuando lo vemos a él conociendo los pensamientos de los escribas, de los fariseos y haciendo públicos en voz audible, en voz alta lo que ellos estaban pensando y lo que estaba en sus corazones. Jesús yo creo que es uno de los más grandes exponentes del don o del ejercicio del don de palabra de conocimiento o palabra de ciencia en las escrituras. Entonces, ya creo que hemos podido tener un pantallazo, tener una idea de lo que es el don de palabra de conocimiento, que es un poco diferente al don de palabra de sabiduría, como lo hemos visto, y esperamos pues que se pueda abrir el compás para que en el grupo ahora, en cada uno de los grupos de conexión, podamos tener una enriquecedora discusión, intercambio de ideas y que el Espíritu Santo nos pueda mostrar y enseñar más. Hermanos, quiero orar para despedirnos, no sin antes recordarte que este domingo tenemos servicio y que te esperamos con nosotros, que puedas llevar invitado y que tengas siempre presente que el Espíritu Santo está ansioso de llenarte y de poner sus dones en tu vida para la bendición y edificación del cuerpo de Cristo. Pero lo único que Él quiere y espera de ti es que tengas esa audaz insistencia en buscarle para que Él llene tu corazón y llene tu vida con su Espíritu Santo. Dios, gracias por esta sesión, una oportunidad más. Gracias por la vida de mis hermanos que le has permitido escuchar, recibir y aprender. Te pido que tú sigas revelando, que tú sigas hablando. Toma el control de la conversación, de la plática que vamos a tener a continuación y que podamos aprender cada día más sobre tu Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gente, Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos lo permite. Chao.